y de verdad muchas gracias porque están aquí con todo y con esta contingencia y que desde mi punto de vista y mi responsabilidad nos siguen citando aquí el día de hoy. Hoy vamos a presentar 3 paquetes. El primero es que el Senado de la República siga trabajando con responsabilidad y sin riesgo, por supuesto. La segunda, frenar la epidemia del COVID-19. Y la tercera, apoyar a la economía familiar y a la creación de empleos. Por lo tanto, le paso el uso de la voz a mi compañera La Güera Reynoso. Gracias, coordinador. Muy buenos días. Reiteramos la exigencia al titular del Ejecutivo Federal para que convoque a la sesión del Consejo de Salubridad General. Nos hemos enterado que ya por fin hoy en la tarde lo hará, pero queremos ser enfáticos que esto lo pedimos desde el 4 de febrero y además las diferencias. Ahora han estado haciendo teatros con comités, que además yo no sé si deben de agradecerle a Felipe Calderón que se crearon justo en su gobierno. El comité de emergencia, que es para desastres. Yo no sé si este gobierno ya está viendo el sismo que está causando el COVID y por eso convoca al comité de emergencias. El comité también, ¿cuál es la diferencia con el Consejo Nacional de Salubridad? Que deben de asistir los titulares de todas las dependencias. ¿Y por qué? Para saber el impacto que tiene en cada una de las áreas, en lo económico, en salud, que además en este Consejo de Salubridad va la academia, no solamente la administración pública. Nos preocupa también el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que al día de hoy no tenga reglas de operación, no tenga lineamientos, por lo cual estamos solicitando, y hasta ante esta emergencia sanitaria, estaremos solicitando que nos puedan indicar y nos puedan mandar cuáles son las reglas de operación y en los estados donde hubo un convenio, cómo es que se va a atender esta contingencia sanitaria. Lo estábamos viendo en un oficio que circuló a través de las redes sociales, donde desde el 9 de marzo, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad le mandaron un oficio al titular del INSABI, informándole que no tenían los insumos para atender siquiera las enfermedades y la atención de manera ordinaria, mucho menos esta contingencia, ante lo cual, como siempre, ha habido silencio. En este sentido, vamos a solicitar también a través de un punto de acuerdo a las autoridades de salud de las entidades federativas que han convenido con el INSABI, cuál es la disponibilidad de las instalaciones e insumos para atender a los enfermos por entidad federativa. En relación a los recursos para la salud, vamos a solicitar mediante un punto de acuerdo cuál ha sido el destino de los 40,000 millones de pesos que en la reforma de creación del INSABI establecía en su 10º transitorio y que en ese transitorio decían al día siguiente de que entrara en vigor el decreto, habrían de transferir al INSABI. Queremos saber esos 40,000 millones, cómo es que están siendo utilizados. Ya son casi 4 meses de que se hizo esta transferencia. En días pasados el subsecretario López-Gatell hablaba de que se ocuparían 3,500 millones para esta contingencia solo para insumos de salud. Por eso la importancia de saber qué es lo que están haciendo con los 40,000 millones. Exigimos también a las autoridades de salud que se incremente de manera exponencial las pruebas del COVID-19. Es decir, queremos que se aplique no solamente a quienes presenten los síntomas ya de gravedad, sino aquellos, porque además lo han estado diciendo, quien tiene fiebre puede ser simplemente una infección en la garganta, puede ser neumonía, puede ser influenza, y creo, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es importante incrementar el número de pruebas y el número de test. Entre las medidas recomendadas por la OMS para reducir la transmisión de contagios y contener el avance de la pandemia, es el distanciamiento social. Solicitamos al gobierno federal a ordenar el distanciamiento social gradual en las diferentes esferas de actividades públicas, privadas, como es el ir limitando las concentraciones públicas. Israel y Corea del Sur son países que están siendo ejemplo del uso de información para analizar y atender la pandemia. Para esto se usa el Consejo de Salubridad Nacional, para que se pueda compartir la información y con esto integrar las estrategias. Por ejemplo, contamos con datos del Instituto Nacional de Migración. Cada que se entra al país, tanto de nacionales como de extranjeros, hay un registro
que sería muy importante esa base de datos sobre los extranjeros que ingresaron a territorio nacional, y consideramos conveniente que el gobierno federal implemente una estrategia para hacer uso de la información. Las ocurrencias no sirven ante una pandemia. Lo que se ocupa es que usen la información para poder detectar los casos posibles de personas contagiadas y que el contagio comunitario sea menor. Esto es en cuanto a la agenda de salud. La dimensión del impacto económico de la crisis mundial COVID-19 alcanzará proporciones históricas, solo comparables a la de 1929 y 1945 en voz de Angela Merkel. Aun cuando no ha concluido esta crisis, será en cadena y de impacto diferido en los distintos países y deberá generar una respuesta oportuna y eficaz para aminorar su impacto en su intensidad y en su duración. Esto nos va a poner a prueba a todos los países, a nuestra resiliencia de la sociedad, a la salud de las finanzas públicas y a la fortaleza de nuestra economía. Por eso hacemos un llamado para asumir con responsabilidad y alto sentido solidario y enfrentar unidos esta gran adversidad. Hacemos un llamado para dejar de abordar el tema con ligereza o guasa, o con pensamiento mágico, que nada ayudan a la formación de una conciencia de su gravedad. Mucha gente del pueblo hoy todavía no cree en la pandemia COVID-19. Piensa que es una mera manipulación y no está tomando las medidas pertinentes ni prudenciales. Pero aprendiendo de las crisis mundiales del pasado, hoy podemos anticipar ya diversos impactos en la economía nacional: recesión, devaluación, desempleo, quiebra de negocios, pérdidas patrimoniales, insolvencia de la economía de las familias, disminución de ingresos fiscales, disminución de los ingresos petroleros. Por eso, el Partido Acción Nacional propone las siguientes medidas para sacar al país del estado de emergencia en el menor tiempo y con el menor daño posibles. 1. Constitución de una comisión de emergencia económica para defender la economía nacional y el ingreso familiar. Una comisión interdisciplinaria, mixta, plural y federalista, que identifique los impactos que tendrá en los diferentes sectores de la economía la aparición y el combate de la pandemia del coronavirus, principalmente el sector turismo, la aviación, el transporte, los hoteles, los restaurantes, entre otros, comercios y servicios, programas de apoyo a personas físicas con actividad empresarial, autoempleo y a la economía informal, implementar un paquete de apoyo a la economía familiar de la clase media y baja, revisión de la política de transferencias sociales para hacer un paquete conjunto de apoyos por encima de la línea de bienestar urbana en las zonas más pobres, garantizar que los recursos adicionales que va a obtener el gobierno, producto de decretos o cambios legales, se asignen con base en políticas públicas de comprobada eficacia y basada en evidencia que garanticen plena transparencia, reglas de operación y su evaluación por el Coneval. Segundo, reimpulsar el crecimiento económico y la competitividad de la economía. Retomar y aprobar la deducción inmediata de las nuevas inversiones en activos fijos de las empresas. Impulso agresivo a las asociaciones público-privadas en los 3 niveles de gobierno. Apoyar a los sectores exportadores que serán beneficiados por la nueva competitividad adicional de la nueva paridad. Destrabar los trámites del programa de industrias manufactureras, maquiladora y servicios de exportación INMEX. Revisar y actualizar el Plan Nacional de Infraestructura y del Acuerdo Nacional de Inversión. Tercero, demos todo el apoyo a las empresas para que mantengan su fuerza laboral. Primero, apoyos fiscales a los empleadores para conservar su plantilla laboral. Moratoria fiscal a empresas de los sectores más afectados y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Suspensión de la obligación de pagos provisionales por 2 trimestres. Aplazamiento del pago de deudas tributarias a empresas afectadas por el coronavirus durante 6 meses, sin intereses. Disminución del pago del 25% de las cuotas del Seguro Social
por los meses de abril a septiembre. Aprobar la legislación e impulsar el teletrabajo o trabajo a distancia y la adopción generalizada del reconocimiento y la validez oficial de documentos digitales y de la firma electrónica. Establecer un seguro emergente del desempleo en los meses de abril a septiembre de este año para las personas que lleguen a perder su empleo por el brote epidémico. Subsidio temporal para la inscripción de trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Disminuir el 50% las cuotas al Infonavit durante el periodo que dure la emergencia y deducir el pago de las colegiaturas durante el periodo que dure la emergencia. Las siguientes medidas serán presentadas por la senadora Minerva Hernández. Gracias, compañeros de los medios de comunicación. Miren ustedes, el petróleo está $30 por debajo del pronóstico. Cada dólar de menos significa 13,000 millones de pesos. Por cada décima de punto que no crece nuestra economía, perdemos 18,000 millones de pesos en recaudación. En 2002, el barril estuvo en $19 y exportábamos 1,5 millones de barriles diarios. Hoy, 2020, el barril está en 18.78 y exportamos apenas el 1.1 millones de barriles diarios, desde luego con un costo mayor de extracción. Así que, pues, urge tomar medidas como las que aquí se han señalado. Decirles que hay que reorientar la estructura del gasto público a través del impulso a la obra pública de alto impacto, viable e inmediata. Reprogramar, reconfigurar o cancelar obras públicas de baja rentabilidad social y económica o aquellas que estén en fase de arranque. Llámese la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la cancelación de la construcción de las más de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, entre otras. Hay que impulsar un programa emergente de apoyo a la construcción de vivienda. Hay que destinar más presupuesto al sistema de salud para garantizar el abasto de medicinas y tratamientos ante la expansión del coronavirus. Regular los precios de medicamentos y material ante la pandemia de manera que se puedan establecer precios máximos. Programa de compras y adquisiciones preferentes a proveedores nacionales y a la pequeña y mediana empresa. Hay que prever el pago a los proveedores gubernamentales y a las empresas productivas del Estado en menos de 30 días. Hay que establecer auditorías ciudadanas al gasto público en programas que no tienen hoy reglas de operación. Pero además de esto, decirles, hace tiempo se planteó, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional planteó la creación de un consejo fiscal que inclusive, debo decir, no ve mal el secretario de Hacienda. Quiero decirles que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado que los países implementen este tipo de consejos fiscales independientes y apartidistas para promover una mejor discusión fiscal y una mejor toma de decisiones más objetiva en materia política fiscal y de deuda. Si contara México con un consejo fiscal independiente, no estaríamos viendo las cuestiones tan absurdas que se plantearon como la de ayer en Cámara de Diputados para la creación de un nuevo fondo. Hay que fortalecer el gasto público, hay que velar por un ejercicio oportuno del presupuesto de egresos de la Federación de este año. Hay que regular los donativos, que en esta época de crisis no podemos otorgar donativos. Durante 2019 se otorgaron 157 millones de pesos en donativos a organizaciones gubernamentales y clubes de corte social y en contraste se recortaron importantísimos programas. Hay que incorporar las evaluaciones costo-beneficio, tanto a corto como largo plazo, tomando en cuenta el impacto que tiene la falta o insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social contra el costo financiero de atender esas necesidades, para evitar, repito, proyectos sin sustento como los que he mencionado, Tren Maya, refinería, etcétera. Es muy pertinente ahora reformar la recién aprobada Ley de Austeridad Republicana, pero con sensatez, con una visión de Estado. Hay que celebrar
una convención nacional hacendaria, porque estamos planteando un apoyo solidario y subsidiario a las haciendas de los estados y de los municipios, de manera que el federalismo hacendario garantice la no reducción de las participaciones y aportaciones federales. La insuficiencia de recursos financieros de la federación, las entidades federativas y los municipios requieren una atención inmediata, así que no puede el gobierno tener oídos sordos. Es impostergable la revisión del Sistema Nacional de las Haciendas Públicas para dar eficiencia al uso de los recursos que son públicos también. Expedir una nueva ley de coordinación hacendaria que fortalezca tanto a los estados como a la federación en un nuevo, hay que darle un nuevo rostro al federalismo, de tal suerte que los ingresos de las entidades no dependan como hoy hasta en un 85% de la federación. Estamos planteando la revisión del plan energético para adecuarlo a la nueva realidad y a la nueva y colapsada estructura de precios y mercados internacionales, reactivando las rondas petroleras y los farm outs, reactivar las subastas eléctricas, congelar el precio de la gasolina y el gas domésticos por 4 meses, no suspender el servicio de energía eléctrica a quienes dejen de pagar por el suministro durante los meses de la contingencia, estableciendo medidas de regularización en su pago para los meses posteriores. Queremos que se considere una tregua para los dueños de negocios, para que todos ellos puedan salir adelante. Por ejemplo, diferir hasta por 3 meses la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales del ejercicio fiscal 2019, diferir hasta por 3 meses, personas físicas también, prórroga de 1 mes de los pagos provisionales del impuesto a la renta del 2020, tanto el propio como el retenido, suspender hasta 3 meses respecto de las facultades de comprobación que estén siendo desarrolladas por el SAT, especialmente respecto de las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete, reducir los plazos para efectuar la devolución de saldos a favor y de pagos de lo indebido, restablecer por este ejercicio fiscal, por el 2020, la compensación universal que facilite el pago de contribuciones y de beneficios de liquidez a todos los contribuyentes, retomar la plena deducibilidad de conceptos de previsión social pagada a los empleados, eliminar la limitante para las deducciones personales de las personas físicas, eliminar el pago del impuesto a la renta a quienes ganen menos de 10,000 pesos al mes, y por otro lado, apoyar a la liquidez del sistema financiero nacional, disminuyendo las tasas de interés en los créditos bancarios y comerciales, establecer un programa de financiamiento del capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo y garantizar la liquidez al sistema financiero con medidas de defensa ante la depreciación cambiaria. Son en conjunto las propuestas en materia económica que presenta el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, buen día. En tiempos de crisis, la ciudadanía requiere la toma de decisiones de su gobierno. Esa es la realidad. El Estado mexicano en su conjunto tiene que existir y poder tomar decisiones, pero que sean en beneficio de los ciudadanos, no simplemente estar por estar. Eso es lo que hoy aquí venimos a proponer en el Grupo Parlamentario del PAN. Nosotros estamos impulsando en concreto 2 paquetes, un paquete de salud, que ya fue expresado hace un momento, en donde se busca que se garantice la atención de salud a los ciudadanos, pruebas y más pruebas, contención y atención de esta crisis acorde a las mejores recomendaciones internacionales. Y un paquete económico para atender el golpe en el bolsillo que van a tener los mexicanos y la gran crisis que puede llevar a quiebra de empresas, como lo que ya se expresó, apoyos fiscales, no pago de ISR momentáneo, seguro de desempleo y muchos temas más. Eso es lo que debe estar votando el Senado, no puntos de acuerdo de otros temas sin relevancia que pueden ser relevantes en lo particular, pero no en la crisis de hoy. El ciudadano hoy requiere atención de la crisis derivada del coronavirus
COVID-19, no que confundan valentía con estupidez, queriendo estar juntando a gente, 128 personas o 500 personas de 32 estados, exponiendo a ellos, a sus familias y a todo el país. Porque si alguien llega aquí enfermo, va a salir enfermo y no va a tener síntomas y va a esparcir el virus a todo México. Es muy famoso el caso del paciente 31 en Corea, que no tuvo el cuidado y tuvo un contagio exponencial. Bueno, se queda en pañales con lo que puede significar que un legislador aquí contamine a todos y lleve a todo el país la contaminación. No, no es un tema de valentía, es un tema de inteligencia. Lo que el grupo parlamentario del PAN quiere es que el Congreso y el Senado continúe sesionando durante toda la crisis. No la incongruencia de venir a sesionar ayer y hoy y aprobarle a la Cámara de Diputados que se vayan a su casa a partir de hoy y que ya no sesionen. ¿Y quién va a tomar las decisiones? Entonces, como queremos ser parte de la solución y no del problema, hoy le venimos a proponer a Morena cómo sí podemos continuar trabajando permanentemente. Aquí hay una iniciativa hecha por este grupo parlamentario del PAN que hoy vamos a pedir que sea votada de urgente y obvia resolución. Cambia 3 artículos del reglamento interior del Senado. Ni siquiera tiene que irse a la Cámara de Diputados. Este Senado, si hoy lo aprueba, esto ya va a estar en vigor. ¿Y qué hace? Hace posibles las sesiones virtuales. Todo el trabajo legislativo se puede hacer a distancia. Iniciativas, puntos de acuerdo, trabajo en comisiones y la votación. De hecho, haciendo un análisis de la Constitución, de la ley orgánica y el reglamento que hicimos ayer, lo pudiéramos hacer ya sin hacer estos cambios, En ningún lado dice que la presencia tiene que ser física. Hay presencia virtual. En ningún lado dice que tienes que estar aquí físicamente. Dice que hay un sistema electrónico. Usémoslo, un sistema electrónico para el voto, para el voz, para las propuestas. Pero como son muy necios y dicen que no hay muy cuadrados, en situaciones extraordinarias, acciones extraordinarias. Aquí está la solución. 3 artículos que hoy podemos debatir y cambiar. ¿Qué permite? Que en momentos de emergencias, acorde al 29 constitucional, que es cuando se suspenden las garantías, se pueda convocar a sesiones virtuales. Que en momentos de emergencias por cuestiones de salud, de seguridad o de protección civil, o caso fortuito o fuerza mayor, si lo pide físicamente por escrito 2/3 partes del Senado, la mesa directiva pueda convocar por medios electrónicos a una sesión virtual. ¿De qué se tratarían esas sesiones virtuales? Exclusivamente de los asuntos que derivaron en la emergencia o asuntos que no se puedan postergar, y solamente para discutir y votar dictámenes, no para echar rollos como se aventaron 3 horas ayer. Decisiones es lo que tenemos que asegurar que pueda tomar el Congreso de la Unión y el Senado de la República. Y para ello se establece un procedimiento. 72 horas antes se publica el dictamen, se abre un registro de modificaciones de propuestas, 24 horas antes cierra y se regula un proceso para que la mesa directiva pueda, por medios electrónicos disponibles que todos sabemos, regular todo un debate con votación en lo general y en lo particular. Aquí está el cómo sí, señores de Morena. No quieran irse a su casa después de un par de sesiones. ¿Quién va a tomar decisiones por México? El grupo parlamentario del PAN exige que continúe trabajando el Congreso, pero atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con inteligencia, sin exponer a todo México. Sesiones virtuales para toma de decisiones para los mexicanos. Muchas gracias. Si nos permite, coordinador, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Preguntarle, senadores, ¿cuál sería el costo de ambos paquetes que están proponiendo? Es decir, eso en recursos serían fiscales, ¿cómo serían? ¿Y cuál sería el monto total de estos 2 paquetes, tanto el de salud como el de incentivos económicos o fiscales? Porque, por ejemplo, en Alemania oí billones de euros, en Estados Unidos también. Aquí, ¿cuál sería el costo y si hay viabilidad realmente, digamos, financiera
para que el gobierno eche mano, y de dónde echaría mano de todos. Nada más, antes de pasar el uso de la voz una al presidente de la Comisión de Economía, al jefe Madero, quisiera decirles algo que deberíamos de estar muy enojados, tanto tú, yo estoy enojado, porque el año pasado, después de muchos años, después de cerca de 20 años de una economía de ir ahorrando poco a poco, cada vez que tú ibas a la gasolinera y pagabas algo de gasolina, un poquito de eso se iba a un fondo. Cuando ibas a una tienda, un poquito de eso se iba a un fondo. Llegamos a tener cerca de 300,000 millones de pesos. Pues el año pasado se gastaron más de la mitad. Y ahorita lo que están pidiendo en la Cámara de Diputados, esos 180,000 millones de pesos, son los mismos que se gastaron en proyectos electorales el año pasado. Por eso estoy convencido que este gobierno no es serio, no sabe, no quiere y no puede dar certidumbre que el ciudadano quiere. A continuación le paso el uso de la voz a mi compañero Gustavo Madero. A ver, estas son medidas que tienen que ser analizadas por el Instituto de las Finanzas Públicas de la Cámara de los Diputados. Tienen que ser valoradas y dimensionado su impacto. Estamos conscientes que nuestro gobierno lo agarra muy mal parado en las finanzas públicas y en mucho producto por las decisiones equivocadas y arrebatadas que ha tomado en estos meses de su administración, pero hay tiempo de corrección. Estamos estimando que va a haber medidas extraordinarias para aprobar mayores recursos. Lo que estamos exigiendo es que estos recursos se tomen su destino con decisiones distintas a la manera como se ha venido asignando hoy, de manera totalmente discrecional por una sola persona, el presidente de la República, y se haga a través de esta Comisión de Emergencia Económica, que sea basada en evidencia, en políticas públicas que tengan probada eficacia. Y esto es lo que es muy importante que se admita, esto es muy importante, que se admita con humildad que las decisiones que se han tomado y la situación que estábamos viviendo no eran las que decían que eran. No estábamos creciendo, no estaba habiendo inversión, no estaba habiendo empleo y no estaba habiendo mayor recaudación. Eso hay que reconocerlo, porque si partimos del hecho de que íbamos bien, nomás le vamos a echar más leña al fuego cuando se obtengan recursos extraordinarios con mayor déficit o mayor deuda. Esto es el principio de la solución, reconocer los hierros, los equívocos de las políticas públicas para poderlos hacer de manera distinta, garantizando que los escasos recursos que tendremos, mira, Estados Unidos está destinando $3 trillones. La medida que anunció el presidente ayer fueron de $150 millones. 3 trillones contra 150 millones. Estamos hablando de magnitudes totalmente distintas y por eso nos obliga a ser mucho más responsables con los pocos recursos que tenemos, porque deben incidir de la manera más eficaz en la solución de los problemas, tanto de la emergencia sanitaria como de la emergencia económica. Y para esto debemos de contar todos con la participación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y también de manera solidaria de los 3 órdenes de gobierno. La otra pregunta es al coordinador si efectivamente sigue habiendo bloque o no hay bloque de contención, porque ayer pues vimos cómo Movimiento Ciudadano y el PRD pues le hicieron el quórum a Morena, entonces saber si efectivamente continúa, digamos, en pie esta alianza o este acuerdo que tenían, o ya cada quien agarra por donde le convenga. ¿Comenta alguna más, la güera, sobre el tema anterior? Sí, nada más respecto al impacto en el tema de salud, nos referíamos a los 40,000 millones que ya tienen, que ya están recaudados, que recordemos que el Fondo de Gastos Catastróficos, ahora Fondo de Salud para el Bienestar, ese fondo hasta diciembre tenía poco más de 100,000 millones, con lo que se atenderían las enfermedades de alto costo o el tercer nivel. De este fondo era para la atención de los institutos de alta o de especialidades, como el INER, en donde ayer vimos una manifestación y en donde estamos viendo que ayer solo fue la manifestación, pero la advertencia estaba desde el 9 de marzo y no se hizo nada.
De este fondo también se apoyaban a los hospitales de especialidad, de alta especialidad. Bueno, de estos tomaron 40,000 millones, no es que los tengan que recaudar, ya estaban. Lo que estamos pidiendo es que estos 40,000 que son adicionales al presupuesto asignado de todas las dependencias, primero nos digan qué han hecho con ese fondo, porque consideramos que la falta de insumos no es por falta de recursos, es por falta de conocimiento en los procesos. Que la falta de recursos y las manifestaciones que se han visto en los hospitales no es por falta de recursos, es por falta de capacidades. Y miren, les pongo un ejemplo. La Junta de Gobierno del INSABI se instaló desde diciembre y desde diciembre es lo único que ha hecho, porque no hay siquiera lineamientos. Si yo me refiero al IMSS, están cancelando cirugías de ortopedia y algunas otras porque no tienen insumos. Para lo ordinario estamos a finales casi del mes de marzo. Entonces, el colapso en el sistema de salud no es por el COVID, es por la ineficiencia de los funcionarios. Y si a esto le sumamos ahora la contingencia del COVID, la verdad es que sí es muy grave lo que está pasando y lo que estamos pidiendo. Ayer o antier decían que ahora el INSABI se iba a encargar de la compra de insumos para atender el COVID. Quizás se les olvidó que hicieron una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y que esta es responsabilidad de Hacienda, aunque se los advertimos desde noviembre del 2018 que este desorden lo iban a provocar y lo están provocando. Gracias, Gerardo. Mira, por supuesto el bloque sigue. Ha sido muy claro el bloque que son de que vamos en diferentes objetivos, pero por ejemplo el día de ayer todos le dijimos a la Junta de Coordinación Política que era una irresponsabilidad, inclusive MC lo comentó el PRD, los que son satélites de Morena también lo comentaron y desgraciadamente pues hasta las 5 de la tarde tuvieron el quórum y creo desde un punto personalísimo de vista compartido con mi grupo parlamentario fue una irresponsabilidad. Nada más sumar a lo que dijo el jefe Madero, hay mucho de dónde pueden sacar. Número uno, quitar los proyectos que no son viables, como comentaba Mine, el proyecto de Dos Bocas, esos 8,000 millones de dólares que lo manden a rescatar las empresas, el proyecto del Tren Maya que no tiene ni un plan técnico, que lo mande por supuesto a esta contingencia y el proyecto de Santa Lucía. Y las sucursales también, que más de bienestar, que son 3,000 millones de pesos. Senadores, senador Curi, ¿debemos entender entonces que el grupo participará en la sesión de hoy? Y segundo, ¿qué opinión tienen del albazo de ayer que perpetró Morena en San Lázaro? Y si ustedes lo rechazarían o lo respaldarían aquí cuando llegue al Senado. Yo creo que más que el fondo hay que criticar la forma. No se vale que lo hagan a oscuras sin que esté la oposición y eso es lo que nos manda a decir que no es correcto y que se hace a oscuritas y es lo que nos puede hacer pensar mal. Habrá que ver cuando llegue aquí, haremos nuestras adecuaciones, nuestras observaciones y aquí lo discutiremos. El hecho, por ejemplo, que hayan pedido 180,000 millones de pesos, creo que también fue un albazo y en un momento que el país debería de haber otras opciones para poder quitar esta forma de poder financiarse. Si llega en estos días, ¿ustedes cómo procederían? Bueno, habrá que revisarlo, estará comisiones, lo revisaremos y lo rebotaremos en el grupo. ¿Va a comentar algo aquí? Yo quisiera compartirles un punto de vista que comentábamos esta mañana. Por favor. Respecto de la aprobación que hizo la Cámara de Diputados de una iniciativa que presentó el diputado Mario Delgado de Morena para crear ese fondo para la prevención y atención de emergencias y la contratación de deuda pública para enfrentar emergencias que puedan poner en riesgo amplios sectores de la población o a la economía. Así le llamo, ese es el nombre que tiene. Está reformando dos marcos jurídicos, por un lado la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y por otro la Ley de Deuda Pública. Yo quiero puntualizar, porque además es nuestro sentir en el grupo, que los diputados que aprobaron esta propuesta están violando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que establece, y lo entrecomillo, en este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito. Creo que es muy elocuente el texto.
¿En dónde quedaron pues las luchas sociales del diputado promovente, cuando en el sexenio pasado, siendo senador, y seguro que ustedes lo recordarán bien, era uno de los principales opositores a la contratación de deuda pública, y aquí llevaba casi minuto a minuto el seguimiento, el récord del crecimiento de la deuda pública, y hoy nos encontramos con que es el principal promotor de ella? El secretario de Hacienda la semana pasada manifestaba que contábamos con una serie de amortiguadores fiscales previstos en los criterios generales de política económica 2020. Entre ellos, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, que se conoce como FEIEF, que por cierto, durante su comparecencia aquí en este Senado en 2018, el secretario de Hacienda manifestó a pregunta expresa de su servidora que por ningún motivo se tocarían estos fondos. Hay que checar la versión estenográfica. Y de acuerdo con cifras que da la propia Secretaría de Hacienda, apenas refiriéndose a septiembre de 2019, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios traía 296.3 mil millones de pesos. Y el otro fondo, el FEIEF, traía 92.1 mil millones de pesos. Y bueno, la semana pasada también Hacienda nos deja conocer que el primero de los fondos ya nomás tiene 158 mil millones de pesos. Y el FEIEF, que va para las entidades federativas, solo le quedan 60 mil millones de pesos. La pregunta es, ¿en qué aplicaron el recurso? Y, en consecuencia, ¿cuál será el destino de estos 180 mil millones de pesos que están pretendiendo obtener a partir de la aprobación que hicieron ayer? Yo creo que hay muchos cuestionamientos. Y bueno, debo decir también, porque leí con mucho detenimiento la exposición de motivos, toda la iniciativa completa, no se establece el destino de los recursos, pero paradójicamente están reconociendo, pues, lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Nunca hacen caso, siempre reniegan de lo que recomiendan los organismos internacionales, pero en este caso que les están corrigiendo la plana, pues aquí sí no lo cuestionan, lo acatan y pues no tienen otros datos en tratándose de deuda y recurren a lo que están diciendo los organismos internacionales. Quiero puntualizar algo más. Según el Plan Nacional de Desarrollo, esos recursos de ninguna manera podrán financiar programas sociales, lo dice el plan, toda vez que también dice que su financiamiento de los programas sociales, fíjense ustedes, provendrá de lo que se ahorre del combate a la corrupción, de la eliminación de gastos suntuarios, del desperdicio de recursos y del robo de combustible. Y sería pues muy grave y se mandaría una señal de alarma hacia el exterior que el presidente mismo viole el plan que él presentó al Congreso de la Unión. Pues eso quisiera yo puntualizar. Y bueno, no, por último decirles que en el PAN pues sostenemos que cualquier acción promovida por el Estado en aras de propósitos que resuelvan el problema económico que estamos enfrentando, pues habremos de apoyarlo, pero que no estamos dispuestos a comprometer el bienestar de generaciones futuras y tampoco a menoscabar la dignidad de las personas en el presente. Vamos a priorizar siempre la generación de crecimiento económico, a proveer oportunidades a las familias, a proteger el empleo, a detonar la obra pública viable e inmediata, a activar el crédito de la banca de desarrollo, a replantear la orientación del gasto público y a proteger a la pequeña y mediana empresa de este país. En ese contexto, nuestras propuestas y nuestra puntual crítica a esa aprobación de ayer. Gracias. Senador Curi, ¿el grupo va a participar hoy? ¿Va a entrar a ocupar a sus escaños? En caso de que tengan quórum, estaremos adentro, tomaremos asistencia y estaremos en nuestras oficinas bajando cuando sea necesario para votación o para cualquier debate. Impulsando propuestas también, y sobre todo vamos a impulsar la propuesta para que podamos seguir en sesiones pero fuera. ¿Ahorita van a pasar lista? No hasta que no tengan quórum.
SEO Noticias. Senadores, muy buenos días. Primero para usted, coordinador, ¿no están ustedes en la posición de exigir que les hagan un examen a cada uno de ustedes para saber cómo se encuentran, máxime con la situación que vivió la senadora Xóchitl Gálvez, y que a su vez la misma senadora pues no está usando cubrebocas? Ella nos platicó ayer el grave problema y en la disyuntiva que pasaba, ¿no? Entonces yo creo que los más propensos serían pues ustedes que han tenido reunión con ella, y si no tienen ustedes la posibilidad a través del Senado de exigir que se les aplique no solamente a ustedes sino a todos los senadores la situación en la que están, más por lo que acaba de expresar el senador. Y no nada más con lo que sucedió con Xóchitl. El día de ayer otro compañero de nosotros venía en un avión donde se prevé que otra persona venía contaminada. Yo estuve en Querétaro, donde un gran grupo de personas dicen que está contaminada, y a mí me preocupa mucho, como seguramente a todos, cada quien tenemos nuestros problemas. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa tiene una enfermedad crónico-degenerativa, mi hermana tiene cáncer y está en quimioterapia, y por lo tanto por eso nos preocupa. Y así como estamos nosotros, está todos los ciudadanos allá afuera. Por eso creemos que las pruebas son muy importantes. Pero lo que nos dijo López-Gatell fue exactamente lo contrario, que las pruebas no eran necesarias, en contrario sensu a lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se tienen que hacer pruebas, pruebas y pruebas. Pero bueno, esperemos que cambie la forma y ojalá nos tomen en cuenta esta nueva propuesta que trae Damián Cepeda y con el grupo parlamentario para poder sesionar desde fuera de aquí del pleno de sesiones. Disculpe que insista, senador, pero sí van a solicitar que se les aplique las pruebas. Xóchitl lo ha estado haciendo Xóchitl lo ha estado haciendo, y por supuesto que lo haremos también nosotros. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muy amables, senadoras y senadores.